Este video es auspiciado por Vidu AI. El internet está lleno de alternativas para poder crear imágenes y videos utilizando inteligencia artificial, pero en este video te quiero enseñar sobre la alternativa de Vidu AI, que tiene un sinnúmero de opciones para que puedas crear, por ejemplo, de un texto el video que tú quieras o convertir una imagen directamente en un video y mucho más. Y en este video te estaré enseñando cómo es que funciona. Así que comencemos. Bueno, aquí estamos en la página principal de Vidu AI y aquí tienes todo lo que puedes hacer, como por ejemplo utilizar material de referencia para convertirlo en un video, utilizar una imagen para convertirla en un video o simplemente, como ya debes de conocer, escribir lo que tú quieras ver en un video y entonces pues recibir esa alternativa y convertirla en un video que puedes utilizar. O también para personas que les gusta crear música o crear un audio o secuencias de audio, vas a poder utilizar esta alternativa para también poder crear eso mismo. Pasemos ahora a enseñarte cómo puedes crear un video utilizando el texto que tú quieras, que te puedas imaginar. Aquí yo tengo un ejemplo de, por ejemplo, un video hiperrealista de una persona conduciendo un auto futurista por una calle al estilo de Cyberpunk, llena de luces de neón durante la noche, etcétera, con un estilo cinematográfico hiperrealista. Obviamente tú puedes crear el prompt o este comando que tú quieras, puedes utilizar diferentes alternativas para poder crearlo para que tengas uno bastante detallado, y entonces en esta parte inferior pues puedes escoger si quieres que el diseño sea más general o una animación, la duración, cuánto quieres que haya la parte de movimiento y también la proporción del video para si quieres crear un video en formato horizontal o uno quizás para las redes sociales, para TikTok, etcétera. Puedes hacerlo como tú quieras y entonces pues le damos aquí a la parte de crear para que comience el proceso de crear este video, y entonces en esta parte a la derecha vas a poder ver el progreso para que puedas ver exactamente cuando termine de procesar todo esto. Vamos a esperar aquí unos segundos o quizás un minuto y te enseño el resultado final. Luego de varios minutos pues finalmente terminó el procesamiento del video y veamos ahora el resultado final, y sin duda alguna hace un trabajo excelente a la hora de crear este video. Puedes ver el movimiento, puedes ver la ciudad futurística como si estuviese literalmente dentro del juego de Cyberpunk y la persona pues conduciendo el carro con un movimiento bastante fluido y bastante realístico, en mi opinión, demostrando el poder que ofrece este sistema de creación de videos. Además de poder crear el video que tú quieras utilizando el texto o tu imaginación para poder crear ese video, puedes utilizar imágenes tuyas, por ejemplo como esta en la que estoy aquí en esta motora. Puedes darle como otras instrucciones utilizando otras imágenes para que puedas utilizarlo como referencia. Aquí voy a escribir el texto que quiero que haga y lo convierta en un video, digo, manejando la motora rápidamente. Y nada más, como vimos anteriormente, puedes seleccionar el tipo de video que tú quieras, si quieres que sea un menos movimiento, que sea automático, etcétera. Vamos ahora a crearlo para ver cuál será el resultado final, cómo puede convertir esa imagen que le compartí directamente en un video. Veamos ahora el resultado final de este video que hice utilizando una foto que subí a este servicio, y aquí puedes ver que el movimiento lo hace bastante chévere. Puedes ver que se está moviendo hacia adelante, que mueve un poco el timón de la motora, demostrando de que está haciendo un movimiento bastante realístico. Así que sin duda alguna también puedes utilizar este servicio para poder transformar tus imágenes en videos. Otra excelente función, especialmente para artistas o personas que ya tienen unos dibujos o unos elementos ya creados y quieren entonces manipularlos en diferentes contextos, puedes utilizar la función de referencias a video, y aquí puedes subir todas las referencias que tú quieras. Yo creé como una caricatura mía con hacha y un perrito, y entonces pues puedo utilizar estas referencias y añadir otros elementos. Digamos que quiero utilizar este bosque como animado, ya le puedo decir que quiero que cree un video en el cual yo estoy caminando con mi perrito con esta hacha por este bosque. Luego de varios segundos procesando este sistema, pues puedes ver aquí la animación. Yo le di el bosque, le di la caricatura mía con un hacha y puedes ver que está agarrando el instrumento, como puedes verlo acá en la parte de las referencias, y el perrito ahí caminando. Así que sin duda alguna hizo un trabajo bastante decente. Quizá la calidad pues puede mejorar un poquito más sin duda alguna, pero en cuestión de la animación y cómo es que lo hace, estoy bastante sorprendido. Vayamos ahora a probar el sistema de creación de audio utilizando inteligencia artificial, y este sistema lo que te permite hacer es establecer como una secuencia de las cosas que quieres que pase en ese audio. Así que si por ejemplo quieres que se escuche primero como el sonido de un trueno y luego que alguien como que grite y luego se escuche como un viento, etcétera, puedes hacer prácticamente lo que tú quieras y crear esa secuencia utilizando inteligencia artificial. Como puedes ver, aquí he colocado los elementos que quiero que sucedan en esta secuencia de tiempo, y aquí puedo entonces alargarlo o hasta incluso intercalarlo para que aparezcan a la vez o un poquito después. Pues vamos aquí a adelantar esto un poquito más y vamos a decir que hay una risa en el fondo a través de toda esta secuencia de audio, y pues una vez entonces tenga la secuencia que quiero y la duración de cada elemento en esta interfaz de crear este audio utilizando inteligencia artificial, pero le doy ahora a crearlo con este sistema para
para que entonces pues al igual que como sucede con los videos, pues se pueda procesar y se pueda crear. Este sistema es un poquito más rápido para poder crear audio porque obviamente pues es un poquito más fácil y vamos ahora a escuchar cómo fue que hizo esta secuencia de audio. Ok, sin duda alguna fue un poquito extraño, pero hace su trabajo en cuestión de lo que hizo. Sin duda alguna, pues se escuchó una risa en el fondo durante toda esa secuencia. Se escuchaba como lluvia, un trueno, etcétera. Un poquito como de un grito que me dio hasta un poquito de miedo. Y entonces también pues un poco del sonido del viento para que puedas crear este sistema de audio utilizando inteligencia artificial. Y bueno, la última función de la cual te quiero hablar, creo que sin duda alguna es la mejor y es la parte de las plantillas, porque aquí este sistema pues ya las tiene creadas, no tienes que utilizar alternativas de otros servicios, sino que aquí mismo puedes entrar para, por ejemplo, convertirte en un Jedi o ponerte como una cajita de juguete que seguramente lo vistes muchas veces en las redes sociales, gente besándose, gente abrazándose, que fue algo bastante popular durante un tiempo, así que vamos ahora a probar la parte de convertirme en un caballero Jedi a ver cómo lo hace. Una vez estés aquí, pues simplemente vas a tocar aquí la parte de subir una imagen y puedes subir la que tú quieras para que puedas crear ese video utilizando esta plantilla sin tener que escribir nada, para que puedas pues colocar tu cara ahí sin ningún problema. Le das aquí a la parte de crear y puedes ver que ya yo lo hice anteriormente y hizo un trabajo bastante convincente. Creo que me parezco bastante, me agarró el pelo muy bien, mis expresiones faciales, etcétera, para poder transformarme en un caballero Jedi. En fin, como pudiste ver en este video, la alternativa de Vidu AI hace un trabajo bastante decente. Obviamente yo te diría que le des un poquito más cariño al prompt para que puedas crear resultados bastante convincentes y que se vean muy buenos como el que te enseñé anteriormente. Si eres un artista y ya tienes elementos ya creados como una caricatura y quieres entonces animarlos utilizando inteligencia artificial, sin duda alguna esta alternativa es bastante buena para poder crear eso, quizás para que tengas unas referencias. Y en la parte de audio, si eres una persona que necesita efectos especiales, pues puedes utilizar esta plataforma para poder crear esa secuencia bastante realista utilizando estos comandos. Obviamente acá abajo te estaré dejando un enlace para que puedas probar este servicio y me dejas saber qué te pareció y si te funcionó o no, y que me cuentes cómo estarías utilizándolo quizás en tu trabajo o en las redes sociales. Déjame saberlo acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.